Sin duda alguna, las babesias representan uno de los grupos parasitarios de mayor éxito en términos de distribución geográfica. Y es que podemos encontrar babesia no solo en regiones tropicales y subtropicales, sino también en regiones más frías, donde por distintas cuestiones ambientales o por acción directa del ser humano se crean las condiciones microambientales necesarias para garantizar el ciclo de vida de las garrapatas vectoras. De esta forma, la distribución geográfica de las babesias está directamente relacionada con la distribución geográfica de sus vectores biológicos, que son las garrapatas duras, las garrapatas de la familia Ixodidae. Así, hoy día existe un consenso de que las babesias son los parásitos sanguíneos de mayor distribución mundial, tanto entre animales silvestres como entre animales domésticos. Y eso está directamente relacionado a la distribución de las garrapatas vectoras de estos organismos. En este sentido, en el siguiente video vamos a revisar todos los aspectos relacionados al ciclo biológico de la babesiosis, tomando como modelo la babesiosis canina. Vamos a considerar los distintos aspectos que se suceden dentro del hospedador vertebrado y los distintos procesos que se acontecen dentro del hospedador invertebrado, es decir, dentro de las garrapatas y, en este caso, dentro del canino. Vamos a ver el por qué el ciclo biológico es tan eficiente al punto tal de garantizar que estos organismos estén distribuidos prácticamente a nivel mundial. Y si te interesa este tema y temas parecidos, sigue conmigo hasta el final de este video. Te doy la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario. Un canal donde vamos a traer a discusión distintos aspectos relacionados con la salud humana y con la salud en animales domésticos y silvestres, siempre intentando dar esa visión general de una salud única. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias, y te invito a suscribirte en el canal Booster, así como seguirnos en las redes sociales. Síguenos en nuestra página de Facebook, síguenos en nuestro Instagram y vamos juntos a contribuir a formar una salud única. Y es que, como ya mencionado, el ciclo biológico de la babesia es un ciclo bastante complejo. Un ciclo que debe involucrar a esa tríada entre el vector biológico, que serían las garrapatas, los protozoarios, que serían las babesias, y los hospedadores definitivos, que en este caso tomamos como modelo a los caninos. Así, miles de años de evolución entre esos tres factores fundamentales que garantizan la existencia de ese ciclo biológico han ajustado todos aquellos procesos y todos aquellos mecanismos que determinan que el ciclo sea altamente eficiente. De hecho, distintos autores indican que existen algunas modulaciones que el parásito ejerce sobre la garrapata vectora para garantizar que esa garrapata vaya a alimentarse y así poder acontecer el proceso de transmisión. Y también existen efectos de modulación de la garrapata sobre su hospedador vertebrado, de forma tal que esa garrapata modula en cierta forma la respuesta inmune del hospedador vertebrado para garantizar que ella permanecerá en ese hospedador, alimentándose, realizando su acción hematofágica por un tiempo suficiente, que garantiza también que ella cumpla su ciclo biológico y consiga reproducirse y nuevas generaciones de garrapatas estén garantizadas. Por su parte, el hospedador vertebrado también ha desarrollado un conjunto de mecanismos que tienen como función tanto evitar que esa garrapata ejerza una acción hematofágica sobre él, como garantizar que aquellos protozoarios que son inoculados por la garrapata puedan ir a feliz término y cumplir su ciclo biológico dentro de ese hospedador vertebrado. De forma tal que observamos que existe una especie de equilibrio entre esos tres factores fundamentales del ciclo biológico. Cuando hablamos de la sincronía de ese proceso de ciclo biológico entre lo que es la garrapata, la babesia y el hospedador vertebrado, debemos siempre recordar que las garrapatas del canino, en este caso la Ripicephalus sanguíneo, que es el ejemplo del ciclo biológico que estamos presentando, es una garrapata denominada de 3 hospedadores. Es decir, cada instar se alimenta una sola vez. Existen las larvas, las ninfas y los adultos, siendo importante indicar que cada uno de estos estadios
se alimenta una sola vez sobre el hospedador e inmediatamente, una vez repleto de sangre, él baja al medio ambiente donde realiza el proceso de muda hacia el estadio siguiente. Así, la larva sube a un hospedador, se alimenta, se repleta, baja al medio ambiente, muda al estadio de ninfa, la ninfa sube a un hospedador, se alimenta, se repleta de sangre, baja al medio ambiente, muda al estadio de adulto y los adultos suben al hospedador, se alimentan y las hembras repletas de sangre bajan al medio ambiente, realizan la oviposición y mueren. Vamos a iniciar el ciclo biológico en el momento en que una garrapata infectada de babesia se sube a un hospedador canino para realizar su acción hematofágica. En este sentido, en el momento en que esa garrapata se fija a ese hospedador e inicia el proceso de alimentación, simultáneamente a través de sus glándulas salivales, ella inocula saliva que contiene, además de distintos agentes que favorecen una modulación de la respuesta inmune de ese hospedador, ella también inocula esporozoitos, que son las formas infectantes de los protozoarios, en este caso de Babesia canis o de las babesias de caninos en general, que son inoculados entonces al torrente sanguíneo de ese hospedador vertebrado. Esos esporozoitos inoculados inmediatamente se dirigen hacia los glóbulos rojos. Acontecen un conjunto de procesos bastante complejos y que no vamos a entrar a discutir hoy, que garantizan la adhesión de esos esporozoitos sobre la membrana de los glóbulos rojos y la penetración del glóbulo rojo. Es decir, los esporozoitos se adhieren y se introducen al glóbulo rojo, de forma tal que ese glóbulo rojo, ahora parasitado, posee un esporozoito en su interior. Un breve periodo de tiempo después de ese proceso de invasión de los glóbulos rojos, esos esporozoitos inician un proceso de transformación morfológica y transformaciones fisiológicas que conducen a la formación de un trofozoito, que sería la siguiente fase biológica dentro de ese hospedador vertebrado. Seguidamente se inicia un proceso de merogonia, es decir, un proceso de reproducción asexual que va a determinar que a partir de cada uno de esos trofozoitos se generen dos células denominadas merozoitos. De esta forma vamos a tener dentro de cada glóbulo rojo la presencia de dos merozoitos. Inclusive estos merozoitos pueden sufrir otro proceso de división y entonces tendremos glóbulos rojos con 2 merozoitos o glóbulos rojos con 4 merozoitos, depende de la especie de babesia que estemos estudiando. Un hecho importante es que este proceso de merogonia no es un proceso sincrónico. Quiere decir que en un momento determinado podemos observar glóbulos rojos con trofozoitos, podemos observar glóbulos rojos con los merozoitos en forma dupla o en forma de 4 individuos, dependiendo, repito, de la especie de babesia que estemos estudiando. Pero ese es un hecho relevante porque cuando evaluamos un frotis sanguíneo de un animal infectado con babesia, es posible que evidenciemos distintas formas evolutivas. Y eso es debido, repito, a la asincronía de esta fase de merogonia. Una vez finalizado este proceso de reproducción asexual, los merozoitos abandonan los glóbulos rojos, pero en ese proceso de salida del glóbulo rojo generalmente se produce la lisis, la ruptura de ese glóbulo rojo, y de hecho eso explica mucho de los signos clínicos que evidenciamos en un paciente infectado con babesia. El hecho es que esos merozoitos, ahora libres a nivel sanguíneo, inmediatamente procuran un nuevo eritrocito y lo parasitan, de forma tal que ese proceso se repite innumerables veces y es responsable en gran parte del proceso de hemólisis que se acontece en un animal infectado con babesiosis. En algún momento, y por factores que aún no han sido determinados con exactitud, algunos de estos merozoitos que son liberados después de la lisis del glóbulo rojo se dirigen a parasitar unos nuevos glóbulos rojos, pero en vez de seguir en ese ciclo de merozoitos, trofozoitos, es decir, en ese proceso de merogonia, ellos se transforman en gametocitos que no se multiplican. Esos gametocitos se
mantienen circulando en la sangre hasta que eventualmente o son destruidos o bien son ingeridos por la garrapata vectora. Y es que efectivamente la siguiente fase de este ciclo biológico involucra que alguna garrapata, en el momento en que realiza su acción hematofágica sobre un hospedador infectado, ella eventualmente va a ingerir glóbulos rojos que presentan estas formas de gametocitos. Estos gametocitos, a nivel del tubo digestivo de las garrapatas, inician un proceso de transformación morfológica y fisiológica que finalmente conduce a la formación de los gametos, siendo que este proceso de formación de gametos puede acontecerse dentro del glóbulo rojo que está en el intestino de la garrapata o bien dentro directamente del intestino de la garrapata en caso de que esos glóbulos rojos ya hayan sido lisados. Y es que exactamente es en el lumen del intestino de la garrapata donde se produce ahora el proceso de gamogonia, es decir, el proceso de fertilización, el proceso de fusión por singamia de dos gametos que va a dar origen a la formación del cigote. Resaltando que en el caso de las babesias verdaderas, las denominadas babesias stricto sensu, esos gametos son morfológicamente similares, lo que permite diferenciar a este grupo de babesias, que son las babesias que infectan una amplia variedad de animales domésticos y silvestres, de otros grupos de babesias actualmente aceptados dentro de lo que es la taxonomía de este grupo parasitario. Estos cigotes, también denominados por algunos autores como ooclinetos, tienen la particularidad de ser móviles. Así, ellos atraviesan la membrana peritrófica, que no es más que una membrana semipermeable acelular que se encuentra recubriendo todo lo que es la cara luminal del epitelio intestinal, específicamente a nivel del intestino medio de las garrapatas. Una vez que atraviesan esa membrana, ellos ingresan a las células del epitelio intestinal de la garrapata. Dentro de estas células se van a suceder un proceso de reproducción meiótica que da como resultado final la formación de unas estructuras parasitarias altamente móviles denominadas kinetos. Seguidamente, estos kinetos primarios van a atravesar el epitelio intestinal y van a llegar hasta la hemolinfa de la garrapata. Desde allí van a distribuirse en los distintos tejidos de la garrapata. Los kinetos primarios van a invadir hemocitos, túbulos de Malpighi, células musculares y van a invadir también los ovarios de la garrapata. Y es exactamente este último aspecto uno de los factores fundamentales en garantizar el éxito en términos de la amplia distribución geográfica de las babesias asociada al ciclo biológico de las garrapatas. Y es que en el momento en que esos kinetos primarios invaden los ovarios y se está sucediendo el ciclo biológico de las garrapatas, es decir, está aconteciendo el proceso de embriogénesis en esa garrapata, los huevos de esa garrapata van a estar ya infectados con babesia. Este proceso se denomina transmisión transovárica y es característico de las babesias sensu stricto, es decir, las denominadas hoy día babesias verdaderas. De tal forma que las larvas de las garrapatas nacen ya infectadas con babesias y esta infección se mantiene en la medida en que el ciclo biológico de esas garrapatas también va aconteciendo, es decir, la infección se mantiene en el momento en que las larvas mudan a ninfa o en el momento en que las ninfas mudan hasta adultos. De forma tal que en el caso de las babesias verdaderas, y en este caso particular de las babesias del canino que estamos estudiando, existe una transmisión transovárica y existe también una transmisión transestadial. Fíjense el nivel de perfección de este ciclo que está garantizando la perpetuidad de linajes de garrapatas que van a estar infectadas desde los huevos de las mismas. Habíamos indicado que estos kinetos primarios, aparte de los ovarios, se dirigían hacia distintos órganos de las garrapatas, incluyendo hemocitos, túbulos de Malpighi, células pretraqueales, células musculares, entre otros. El hecho es que dentro de estos tejidos, esos kinetos primarios sufren un proceso de reproducción asexual que da como resultado la formación de los denominados kinetos secundarios. Estructuras que,
abandonan estos tejidos y se dirigen hacia las glándulas salivales de la garrapata, donde va a sucederse una fase de reproducción asexual conocida como esporogonia, que tiene como resultado final la formación de los esporozoitos, es decir, de las formas infectivas que van a ser inoculadas por la garrapata a un nuevo hospedador en el momento en que ella realiza su proceso de hematofagia. Siendo importante resaltar que durante ese proceso de esporogonia que se sucede a nivel de las glándulas salivales, se forman algunas estructuras intermediarias denominadas de esporoblastos. Son estructuras multinucleadas que podemos observarlas bajo dos formas: esporoblastos inactivos o esporoblastos activos, y que son responsables de garantizar el proceso de transmisión transestadial durante el ciclo evolutivo de la garrapata. Entonces fíjense que existe una sincronía entre lo que es el proceso de multiplicación de la babesia dentro de la garrapata y lo que es el proceso de metamorfosis de la garrapata, pasando por los estadios de huevo, larva, ninfa y adulto. En este sentido, por ejemplo, cuando la larva ya repleta se baja de ese hospedador para efectuar la muda a nivel del medio ambiente hacia el estadio de ninfa, durante ese proceso de muda, durante ese proceso de écdisis, esos esporoblastos a nivel de las glándulas salivales están en estado inactivo. Serían los llamados esporoblastos durmientes, de forma tal que cuando se forma el estadio de ninfa y esa ninfa sube a un nuevo hospedador e inicia el proceso de hematofagia, en ese momento esos esporoblastos se activan y esa estructura entonces ahora es denominada de esporoblastos activos, que continúan ese ciclo esporogónico hasta generar la formación de esporozoitos infectivos. Fíjense entonces que es un proceso que garantiza lo que es la transmisión transestadial. De manera análoga a lo que acabamos de mencionar, una vez que estas ninfas se encuentran repletas y ellas bajan del hospedador al medio ambiente para realizar el proceso de muda, esos esporoblastos ahora inactivos garantizan que durante el proceso de muda de ninfa a adulto la transmisión sea mantenida. Así, los adultos suben ahora a un nuevo hospedador, realizan su acción hematofágica y en ese momento es cuando nuevamente los esporoblastos inactivos presentes a nivel de las células de las glándulas salivales se activan, inician nuevamente el proceso de esporogonia que conduce a la formación de esporozoitos infectivos que van, repito, a ser inoculados en un nuevo hospedador durante ese proceso de hematofagia. Entonces fíjense cómo existe una sincronía perfecta entre el proceso de metamorfosis de la garrapata y los distintos procesos reproductivos o evolutivos que las formas de babesia experimentan dentro de esa garrapata. El hecho concreto es que podemos entonces cerrar el ciclo biológico en el momento en que una garrapata con esporozoitos activos en sus glándulas salivales realiza el proceso de hematofagia sobre un hospedador canino. En este momento ella no solo ingiere la sangre, sino que también inocula junto con la saliva formas infectivas, es decir, esporozoitos que van a entrar al torrente sanguíneo y van inmediatamente a buscar glóbulos rojos que van a ser parasitados, y de esta forma se continúa entonces todo el proceso cíclico que, repito, es el que garantiza esa amplísima distribución geográfica de babesia. Transmisión transestadial, transmisión transovárica y una fase de multiplicación asexual, una fase de merogonia dentro de ese hospedador vertebrado. Y si este contenido te pareció interesante, entonces dale me gusta, ayúdanos a compartirlo, envíalo a los colegas médicos veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria, y no dejes de inscribirte en nuestro canal de Instagram, así como inscribirte aquí y activar la campana en nuestro canal de YouTube para que seas avisado cada vez que publiquemos un nuevo video.